Hemos venido tratando acerca de la muerte del Señor Jesús en la cruz como Cordero. La sangre de Cristo fue el mensaje hace 15 días, la sangre expiatoria, la sangre regeneradora, la sangre de limpieza, de transformación a la vida. Entonces, hoy quiero tratar la muerte expiatoria del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. En Isaías 53 y el verso 10 he usado bastante este capítulo en las últimas enseñanzas, la he usado bastante. Entonces quiero continuar en el día de hoy con Isaías 53, pero con el verso 10. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios quiso sujetar a su Hijo a padecimiento. Dios mismo lo sometió a padecimiento. Dios mismo, su Padre mismo, el eterno Padre celestial, lo sujetó a él a padecimiento cuando él se entregue como ofrenda de expiación. Porque fue lo que el Hijo de Dios hizo, el Señor hizo por nosotros. Se entregó como una ofrenda de expiación, una ofrenda expiatoria. Entonces, su muerte fue una muerte expiatoria. Él ofrendó su vida. Él ofrendó su vida. A veces en los cultos se habla de ofrenda. Y cuando hablan de ofrenda, inmediatamente estamos pensando en dinero. Estamos pensando en plata. Pero en este caso, y en muchos, no es en plata. Yo creo que cada uno de nosotros llegamos al culto con una ofrenda para el Señor. Con una ofrenda. Hay un coro que dice: no quiero irme sin darte lo que he traído para ti. Y entonces, si hay hermanos, si hay personas que no tienen dinero para ofrendar, entonces podría decir: yo no traje nada. Yo no traje nada. No voy a dar nada porque no traje nada. Y eso es falso. Hermano, lo mejor que puede uno hacer como ofrenda es ofrendar la vida, es ofrendar los hijos, es ofrendar los nietos, es traer esta bendición. Y mire lo importante que fue: él ofrendó su vida expiatoria, su vida. Su propia vida la ofrendó para morir por nosotros. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ciertamente. ¿Quién quiere morir por el bueno? Uno dice: nadie va a morir por otra persona. Pero yo sí creo que hay casos. Yo me acuerdo en Barranquilla, una hermana, por cierto, enfermera del Seguro Social, enfermó. Era más bien joven. Enfermó, gravemente enfermó. Enfermó de muerte. Ella iba a morir.
Ya los médicos habían dicho que ella iba a morir. Y la mamá, que era una ancianita de la iglesia, llegó allí a donde ella estaba, donde su hija estaba, y yo estaba ahí también, acompañando en la oración. Y escuché que la hermana dijo: oh Dios, yo ofrendo mi vida por la vida de mi hija. Yo quiero que ella viva y yo quiero morir por ella. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Ese mismo día, la enferma que iba a morir sanó y su mamita, la anciana de la iglesia, murió por ella. Ofrendó la vida por su hija. Eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ofrendó su propia vida para morir por nosotros. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo él? Llevó nuestro pecado, porque Dios echó sobre él el pecado de todos nosotros. Cargó con nuestro pecado. Llevó el pecado de todos. Y en esa condición tuvo que morir. Tuvo que morir. Porque llevó el pecado de todos nosotros. Y si la paga del pecado es muerte, pues tenía que morir por nuestros pecados, y él se comprometió a llevarlos para salvarnos de la muerte eterna, para librarnos de la muerte eterna. Hermanos, el propósito de Dios es salvar al mundo. El propósito de Dios es salvar la humanidad. Hay muchos que dicen: si Dios es amor, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué? Y si es tan misericordioso como ustedes predican, a mí me lo han dicho muchas veces, si Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso como ustedes predican, entonces ¿por qué manda a la gente al infierno? Escúchenme bien. Vayan a ir buscando en Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Jamás Dios quiere la muerte del pecador. Jamás. Él dice que ni siquiera le ha llegado al pensamiento la muerte del pecador. Entonces, miremos qué dice en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿A quién se le ocurre que yo quiera la muerte del pecador? Si es que lo que yo quiero es que se arrepienta. Lo que yo quiero es que tenga vida eterna, que se salve. Eso es lo que yo quiero. Pero ustedes no quieren entender eso. Dios no quiere nada, a nadie manda al infierno, a nadie condena, a nadie mata. Y vamos a ver algo importante que yo quiero que a ustedes les quede claro, es en Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Aquí solamente esto he hallado,
que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Oiga, a ver otra versión para que quede más claro. Hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. ¿Quién busca su propio mal? ¿Acaso Dios es el que nos mete en esos problemas? Jamás. Él no quiere la muerte del pecador, lo que quiere es que se arrepienta, que viva. Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron sus propios males. Ellos buscaron su propia perversidad. Se condenan solitos. No hay nadie que los condene. Eso es como el hombre que comete homicidio. Él cometió el homicidio. Entonces tiene que ser consciente que tiene que pagar 30, 40, 50 años encerrado en una cárcel por el delito que cometió. ¿Quién lo mandó? Él de su propia cuenta cometió un delito que lo mantiene ahora en un estado triste y miserable. Él, nadie lo forzó a que lo hiciera. Sus impulsos, su ira, su soberbia, su prepotencia lo llevó a esta condición. Y esa es la vida del ser humano, la vida espiritual. Dios hizo al hombre bueno, recto, pero él mismo se busca su propio mal. Y entonces estamos echándole la culpa a Dios. Oiga, si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces manda al infierno a la gente? Ellos mismos se van solitos. Se van solitos. Dios quiere salvar al mundo entero. Y eso nos tiene que quedar claro. Hermano Luis Ernesto, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, es que aquí le tengo la versión de Eclesiastés 7:29. En la versión Dios habla hoy que me parece supremamente didáctica, pues enseña muchísimo. Solamente he encontrado lo siguiente, 2 puntos. Que Dios hizo al hombre perfecto, que Dios hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida. Sí, peor. Él solito se ha complicado la vida. ¿Y cuántos de nosotros? El pastor Mario estaba diciendo ahora, cuando íbamos a orar, que muchos de los problemas nos los buscamos nosotros mismos. Muchos, la gran mayoría de problemas, nos los buscamos nosotros mismos. Entonces podemos decir, Señor, me metió en este problema. Señor, mire la que me metió. No, Señor, así no son las cosas. Yo sigo insistiendo que Dios es un Padre de amor, de misericordia, de bondad, de gracia divina. ¿Hasta dónde podemos llegar? Si leemos en San Juan 3:16, vamos a entenderlo. Porque de tal manera, ese de tal manera quiere decir que no tiene límites. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Oiga esto tan importante. Ahí está la solución. Lo que hace Dios es solucionar nuestros problemas. Dios hizo al hombre perfecto, pero él mismo se buscó sus propios problemas. Entonces Dios tiene misericordia y dice, hombre, sí, el hombre es malo desde juventud, desde que es muy joven. La tendencia es al pecado, a la maldad, a las pasiones desordenadas. Eso, entonces voy a hacer algo para salvarlos. Y dio a su propio Hijo, su único Hijo, para que todo aquel, escuche bien, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición! Y el otro versículo siguiente, el 17, dice,
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está la solución. ¿Quién quiere salvarse? Ahí está la solución. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús es puerta, es camino, es verdad, es vida. Entonces, ahí tenemos la respuesta de Dios a todos aquellos que dicen, entonces si Dios es tan amoroso, misericordioso, bondadoso, ¿por qué manda a la gente al infierno? ¿Por qué quiere? ¿Por qué tiene que haber pobres? Cada uno nos buscamos nuestro propio problema. Mire, cuando el grano de trigo, y ese texto sí quiero que lo leamos en San Juan 12, verso 23 y 24. Dice, Jesús le respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Mi papá era un campesino. Yo me acuerdo muy pequeñito, tendría unos 5 años, 4 o 5 años. Y él tenía una parcelita allá en Boyacá. Y nos llevó a vivir allá. Y veía cómo él araba la tierra. Y sembraba trigo y cebada. Y veía cómo lo sembraba. Y también fui testigo de cómo comenzaba esos granos de trigo que caían en tierra. Allí se podría el grano, moría, el grano moría, se podría allí y comenzaba de él a germinar una nueva planta. Y saben ustedes, cuando crecía esto, que ya las espigas engruesaban y estaba el trigo listo para cegar. Cada grano de trigo producía muchos granos, porque cada espiga tenía muchos granos. Imagínense si esto es cada espiga, miremos todo el campo. ¿Cuánto alimento? ¿Cuánto fruto? Abundancia de fruto. Cayó unos granos a la tierra, murieron, pero germinaron y la cosecha fue abundante. El Señor dijo, es necesario que yo muera. Sí, tenemos que mirar que ese fue el sentido del mensaje de él. Yo tengo que morir. Y tengo que ser sepultado para que haya una cosecha, para que haya un fruto. Porque si no muero, entonces el grano se queda solo. No hay cosecha. Y él murió y fue sepultado. Pero mi hermano, la cosecha es maravillosa. Cuando él venga y levante su pueblo, él va a decir, valió la pena lo que hice. Mira el fruto de mi ofrenda. Millones de almas
cantándole agradecidos por lo que Él hizo. Digno eres de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Él en su muerte hizo que la cosecha de almas fuera abundante. La muerte de Él fue mi muerte. Su resurrección fue mi resurrección. Él murió físicamente para que yo muriera con Él y no tuviera que sufrir la muerte eterna. Él resucitó y yo resucité también con Él. Imaginémonos la tremenda cosecha en su muerte y su resurrección. Y escúchenme bien, los que todavía no son bautizados, o que son bautizados y se han apartado. Escúchenme bien. Es tan importante el bautismo. Cuando nos sumergen en las aguas, en su nombre, porque la Biblia dice que es en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Nos identificamos con Él en su muerte. ¿Queda claro? Cuando a mí me sumergen en las aguas y me hunden y las aguas me cubren, me estoy identificando con Cristo en su muerte. Estoy muriendo. Estoy muriendo al viejo hombre, al hombre de pecado, al hombre de maldad, al hombre de mentiroso, al hombre fornicario, a la persona adúltera, a la persona idólatra, a la persona fornicaria, a la persona hechicera, a la idolatría. Estoy muriendo a la lascivia, a toda clase de maldad, a borrachera, a todo estoy muriendo. Y el ministro me sepulta en las aguas. Entonces es un simbolismo de que muero al viejo hombre, al hombre de pecado. Eso lo dice la Biblia claramente. Muero al hombre de pecado. Y cuando el ministro me levanta de las aguas, estoy resucitando con Cristo a una nueva vida. Por eso es tan importante el bautismo, porque nos identificamos, es un paso de obediencia. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solito se condena, solito se va al infierno. Y cuando nos levantamos de las aguas, nos identificamos con Él en su resurrección. Romanos 6, del verso 3 hasta el 8. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Acuérdense de aquel texto en Corintios. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. El mundo pasó, las cosas viejas quedaron atrás, los pecados desaparecieron, porque la sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados. Ahora en el Señor la vida es nueva, completamente nueva. Porque si fuimos plantados, oiga eso, plantados es sembrados. Plantar es sembrar. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una persona que se bautiza y recibe el nombre de Jesús en el bautismo y se identifique con el Señor en su muerte y sea levantado en su resurrección, no puede volver a pecar, porque está pisoteando la sangre de Cristo. Está pisoteando el evangelio, está haciendo quedar mal a la iglesia, está dando mal testimonio de lo que Dios hace con nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Aleluya. Si yo acepté al Señor en mi vida y fui bautizado, me identifico en el bautismo, en su muerte, en su resurrección, ahora mi vida le pertenece a Él. Ya no vivo yo. Ahora dice un texto, Cristo vive en mí y lo que yo vivo ahora en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Después de su resurrección, miremos qué pasó con él. ¿Qué pasó con el Señor después que resucitó? ¿Nos dejó engrapados? ¿Nos dejó ahí a la deriva? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué va a seguir? Mire, en Isaías 53, del 9 al 12, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él tuvo que saborear la muerte como cualquier hombre, ser sepultado como cualquier hombre, como cualquier persona impía y pecadora. Allí tuvo que someterse a todo esto. Aunque no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Lo quebrantó. Quiso quebrantarlo. Sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Oiga eso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasa con él? Verá su descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Valió la pena lo que hice. Valió la pena los látigos que me dieron. Valió la pena los bofetones que reventaban mis ojos, mi nariz y mi boca. Valió la pena la corona de espinas. Valió la pena los clavos. Valió la pena la lanza en mi costado. Valió la pena todo, ir hasta la sepultura. Valió la pena. Qué precioso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará a mi siervo. Vea lo que está diciendo el Padre Eterno. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, oiga esto, oiga, ¿qué pasó después de su resurrección? ¿Qué pasó con él? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Qué bendición tan grande, Dios mío. Qué bendición. Como vemos, después que él resucitó, subió al Padre. Él resucitó. Y después de su resurrección, estuvo 40 días. Duró con su gente, con sus discípulos, con sus apóstoles, dándole las últimas instrucciones. 40 días. Y al cabo de 40 días, cuando ya él los había instruido, cuando les había dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vaya, dígale a la gente lo que yo les he enseñado a ustedes, enséñenselos también a ellos, hagan los discípulos y bautícenlos, sumérjanlos en las aguas en mi nombre. Les dio las instrucciones. Y entonces, ¿qué pasó después de eso? Lo reunió en el huerto de los olivos, en el monte del olivar, dice la Biblia, de los olivos. Allí dentro del monte de los olivos estaba el huerto de Getsemaní, donde él pasó aquella noche de angustia y de aflicción. Pero él reunió sus apóstoles, a unos discípulos, todos en un lugar. Comenzó a ser levantado. Y ellos solamente estaban perplejos mirándolo. Y cuando vieron, fue 2 ángeles de Dios. Dios había enviado 2 ángeles. Y le habló a todos los discípulos. Dice, ustedes que están mirando ahí, este mismo Jesús que ustedes lo ven subir, así vendrá otra vez. El que ustedes están mirando ser levantado, de la misma manera volverá a venir. Y establecerá el reino. Y mire, como vemos después de su resurrección, subió al Padre. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es lo que nos enseña la Biblia en Filipenses, el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y escuche que aquí entro en la parte importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios. Ahí no está diciendo que Pablo que él era Dios. Está diciendo el que tenía la forma de Dios. Único en su género. Teniendo la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No pensó usurpar el trono de Dios, como sí lo hizo Luzbel. Él no pensó en eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia recalca la muerte de cruz, porque la muerte en la cruz no era cualquier cosa. Cuando el pueblo miraba a alguien que era sentenciado a la pena de muerte, era crucificado, era levantado en una cruz, en un madero. Y cuando el pueblo miraba eso, dice, lo miraban como lo peor de la humanidad, como un maldito, porque la Biblia dice que era maldito el que muriera en una cruz. Y hasta allá llegó el Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro enviado, nuestro ungido. Hasta allá llegó a hacerse maldito por nosotros, a hacerse maldición por nosotros, llevando el pecado de todos nosotros. No fue una muerte cualquiera. ¿Y qué pasó por todo eso que él hizo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, lo puso en un lugar tan alto que de ahí para arriba no había más nada. Lo puso en un lugar altísimo, por encima de todo. Por encima de todo. Y está diciendo, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. ¿Ah? Y mire, Dios lo puso por encima de toda la creación y de todo nombre. Miremos en los Hechos 5, 30 y 31, por favor. Hechos 5, versos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¡Qué bendición! El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo puso por príncipe, por el Salvador, lo puso por encima de toda su creación, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos y el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor porque es el Señor, Cristo porque es el ungido, Cristo porque es el Mesías, Cristo porque es el enviado.
Oh, qué bendición tan maravillosa. ¿Eh? Aunque ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en Colosenses 1:16, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se ven y las que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. O escucha esto, por medio de Él fue hecho todas las cosas. Por medio de Él y para Él, porque Él, el Padre, lo exaltó y lo puso, le dio señorío, principado sobre su creación, y Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Oh, qué bendición, yo siento su presencia. Y miren, 1 Corintios 15, verso 25 y 28. Hermano Luis Ernesto, por favor, la versión Dios habla hoy. Que Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo debajo de sus pies. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Amén. Hermano, no le pongamos pero a esto. El Padre Eterno lo premió a Él por su obediencia. Por su obediencia. Yo mediante, cuando vuelvo a predicar, voy a predicar sobre eso. Los hijos de obediencia. Mire, la bendición para un hijo obediente hoy es el Señor de toda la creación. Eso sí, Él explica, mi Padre es mayor que yo. Él lo explica, Él lo dice en la Biblia. Mi Padre es mayor que yo. Por encima de Él no existe sino su Padre celestial. El Dios eterno y soberano. Pero a los pies de Cristo está puesto todo. Potestades, principados, reyes, sacerdotes, todo, gobiernos, todo está a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ofrendó su vida. Él se presentó como ofrenda ante el Padre para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Murió para que nosotros viviéramos. Y todo el que cree tiene que identificarse con Él en el bautismo, en su muerte, y en el bautismo, en su resurrección. Si no se identifican en eso, pero de nada les sirve también ser bautizados si vuelven a pecar y hacer lo malo. Pero si alguno ha pecado, escuche las palabras de la Biblia de Juan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acude a Él, ven a Él y será salvo. Él se presentó como ofrenda expiatoria. Y mire el Padre a dónde lo sometió. Pero la Biblia dice que Él verá y vio el fruto de su cosecha. Y Él dirá, valió la pena. Valió la pena.
valió la pena. Si este mensaje ha llegado al corazón de alguien, cierre sus ojos. Si quiere arrodillarse ahí, arrodíllese. No siga pecando. No siga pecando. Porque hay algo importante en la palabra de Dios. El que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que reconoce su pecado, el que reconoce que ha pecado, confiesa su pecado y se aparta, ya no sigue pecando, alcanzará misericordia. Si este mensaje ha llegado a su corazón, quiere arrodillarse ahí o quiere ponerse en pie y quiere levantar su mano y pedirle perdón al Señor y decirle: límpiame con tu sangre, lávame con tu sangre y seré limpio. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Aleluya. Aleluya.